Imagina esto, el mejor tenista del planeta acaba de perder ante un jugador que ocupa el puesto 55 del ranking mundial, no en cualquier torneo, sino en el Masters 1000 de Miami, uno de los escenarios más importantes del año. Y en su primer partido, no puede con el veterano belga David Goffin, un tenista al borde del retiro, en una derrota que en palabras del propio Alcaraz fue la gota que colmó el vaso. El campeón de Wimbledon, de Roland Garros, del US Open, sale de la pista cabizbajo, sin respuestas, con un lenguaje corporal que no habían visto en él desde que era un adolescente sin nombre. Y entonces, ante las cámaras, con la sala de prensa llena de periodistas esperando que hable de entrenamientos y de revancha, Carlos Alcaraz dice algo que genera un terremoto mediático en el mundo del tenis. Me voy de vacaciones. Así sin más, sin disculpas, sin planes detallados de recuperación. Las redes sociales arden, los expertos clavan el bisturí. La pregunta que recorre todos los programas deportivos de España y del mundo del tenis es la misma. ¿Cómo puede irse de vacaciones Carlos Alcaraz cuando acaba de hundirse de esa manera? ¿Ha perdido la motivación? ¿Está sufriendo un burnout? ¿Es el final de la era antes de que haya comenzado? 6 semanas después, en la Cour Rainier 3 de Mónaco, con el Mediterráneo como fondo y la historia del tenis como testigo, Carlos Alcaraz levantaba el trofeo del Rolex Monte Carlo Masters por primera vez en su carrera, 18 títulos ATP, sexto Masters 1000, y la confirmación de algo que muy pocos quisieron ver cuando él se marchó a la Riviera Maya con su familia, que a veces para ganar todo primero hay que parar. Esa es la historia de cómo Carlos Alcaraz se rompió, se marchó, volvió transformado y conquistó uno de los torneos más grandes de la historia del tenis. Si te gustan este tipo de vídeos, si te gusta el tenis, quédate, porque hoy vas a ver cómo Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Monte Carlo y comenzó ahí la surrección del mejor tenista del mundo en la actualidad. Pero antes de ver el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas, suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like y hypees el vídeo para que llegue a más gente en YouTube. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te pareció la brutal remontada que hizo Carlos Alcaraz para ganar el Masters 1000 de Monte Carlo, el primer Masters 1000 de la temporada de Tierra Batida. Ahora sí, vamos con el vídeo. En la rueda de prensa posterior a la derrota ante Goffin, Alcaraz fue brutalmente honesto. Se puede decir que en Miami toqué fondo. No sabía ni lo que iba a decir en prensa, reconoció después, mirando atrás. En aquel momento, en la sala de prensa del Hard Rock Stadium, anunció algo que abrió un tsunami de opiniones. Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres para resetear cuerpo y mente, estar con mi familia y amigos. La reacción del mundo del tenis fue inmediata y dividida. Una parte del circuito entendió perfectamente la necesidad de desconexión de un jugador de 21 años que lleva años viviendo bajo una presión brutal. Pero la otra parte, quizás más ruidosa, no lo comprendió en absoluto. Los titulares eran demoledores. Alcaraz se va de vacaciones tras hundirse. ¿Dónde está el espíritu competitivo del número uno? La decisión más cuestionable de su carrera. Algunos analistas llegaron a sugerir que la decisión era un síntoma de burnout deportivo y un síndrome de agotamiento crónico reconocido en atletas de élite que se manifiesta en tres dimensiones simultáneas: agotamiento físico y emocional, distanciamiento respecto al propio deporte y una percepción de falta de logro a pesar de los resultados. Y Alcaraz, lejos del ruido, cogió un vuelo y apareció en la Riviera Maya en México con su familia. Playa, descanso, sin raquetas, sin rankings, sin focos. Lo que nadie sabía entonces es que ese paréntesis en el calendario iba a ser el prólogo de la mejor racha de su carrera, que ese joven que no podía más iba a volver a la arcilla convertido en un depredador implacable, que las vacaciones más criticadas del tenis moderno se iban a convertir semanas después en el artículo de fe de todos los que defienden la salud mental en el deporte de élite. Pero antes de que eso ocurriera, el mundo del tenis seguía sin creerlo. El Rolex Monte Carlo Masters no es un torneo cualquiera, es para muchos aficionados y expertos el torneo de arcilla más emblemático del calendario ATP junto al Roland Garros. Se juega desde 1897, el Principado de Mónaco lo acoge cada primavera con el Mediterráneo como telón de fondo y una lista de campeones que es un repaso de la historia del deporte. Y en esa lista dorada hay un hombre que aparece 11 veces. Sí, Rafael Nadal. El de Manacor ganó este torneo en 2025, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018. 11 títulos en un mismo torneo. Una cifra que el propio Alcaraz años después calificaría de imposible de repetir entre risas. El cuadro de honor español en Montecarlo antes de 2025 incluía nombres como Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y por supuesto Rafa Nadal.
6 españoles que habían dejado su firma en el torneo del Principado, y desde 2018, cuando ganó su última edición en Mónaco, ningún compatriota había vuelto a levantar esa copa. Cuando Alcaraz llegó a Montecarlo en abril de 2025, no llegaba como favorito sin fisuras, llegaba como el número 3 del ranking ATP, con la herida reciente de Miami, con una narrativa de crisis que algunos habían alimentado con entusiasmo, y lo más importante, con la necesidad de demostrar que la decisión de descansar había sido correcta. Lo que nadie esperaba era que iba a hacer justamente eso. ¿Y de qué manera? El primer partido para alcanzar este título de Carlos Alcaraz fue en segunda ronda frente a Francisco Cerundolo, un jugador físico intenso y que ese día encontró una forma de castigar el revés de Alcaraz en los primeros intercambios cruzados que funcionó a la perfección en el primer set. El murciano cedió la primera manga. Estaba en un torneo que nunca había ganado, ante un rival peligroso con la presión de toda la narrativa de las semanas anteriores sobre sus hombros. Cualquier otro podría haberse derrumbado. Alcaraz no. El español giró el partido con una determinación que no se había visto en él durante la gira americana, salvo 2 puntos de break decisivos al inicio del segundo set. Encontró su derechazo, volvió a recibir en línea de fondo con autoridad y ganó en 3 sets. Era solo el principio, pero era una señal. En la tercera ronda se enfrentaría al alemán Daniel Altmaier. El punto que paró al mundo se produjo justo aquí. Si hay una imagen que resume el espíritu de Alcaraz en Montecarlo 2025, es la del tercer juego del primer set de su partida ante el alemán Daniel Altmaier. En el segundo juego de esa ronda, apenas comenzando el partido, Alcaraz persiguió una dejada a toda velocidad, llegó a ella de milagro, la cortó con un ángulo imposible y en plena carrera desesperada lanzó un Twinner Lob, un globo ejecutado con la raqueta entre las piernas y de espaldas, que cayó perfecto dentro de la pista. La Kurt Reinier tercera estalló. Alcaraz se llevó el dedo a la oreja, pidiendo más ruido al público de Mónaco. Era el Alcaraz auténtico, el que hace cosas que no deberían ser posibles y encima las celebra como si le sobrara el talento. Ese punto fue después votado como el Hot Shot of the Year 2025 por los aficionados de todo el mundo en la web oficial del ATP Tour. Una pequeña obra de arte individual dentro de una semana que se estaba convirtiendo en algo histórico. El partido ante Altmaier terminó en sets directos, sin sobresaltos. Después llegaría uno de los partidos del año para el tenista murciano, los cuartos de final ante el francés Arthur Fils. El 11 de abril de 2025, en cuartos de final del torneo, el Alcaraz se cruzó con el francés Arthur Fils, en los que los aficionados al tenis recordarán como uno de los mejores partidos de toda la temporada. De hecho, no hay que fiarse solo de esa apreciación. Ese partido fue votado posteriormente por los seguidores del ATP Tour como el Match of the Year 2025, el partido del año, no en Montecarlo, sino en todo el circuito mundial. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque para mí el mejor partido del año fue el que disputaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de Roland Garros ese mismo año. Un auténtico partidazo a 5 sets donde ambos tenistas dieron el máximo para poder alcanzar la gloria. Finalmente fue que Carlos Alcaraz quien la logró. Pero ahora volvemos a estos cuartos de final. Fils llegó al partido con todo el impulso de un jugador joven que no tiene nada que perder. Desde el fondo de la pista, el francés descargó golpes explosivos y pesados que le permitieron llevarse el primer set 6-4. Alcaraz iba perdiendo. El fantasma de Miami podría haber aparecido, pero no apareció. Lo que ocurrió en el segundo set fue precisamente esa capacidad de remontada milagrosa que distingue a los campeones de los buenos jugadores. Alcaraz fue ajustando, aguantando, encontrando salidas donde parecía no haberlas, y en el momento más importante, cerrando los puntos con la determinación de alguien que sabe que tiene que ganar sí o sí. El segundo set cayó del lado del murciano, 7-5. El tercero fue más claro, 6-3. Resultado final 4-6, 7-5, 6-3 en 2 horas y 23 minutos. El encuentro más emocionante de la semana en el Principado y posiblemente de todo el año en el circuito. Finalmente, Carlos Alcaraz volvía a unas semifinales de un ATP Masters 1000. Esta vez se enfrentaría en este caso a Alejandro Davidovich Fokina en lo que iba a ser un duelo español absolutamente vibrante. Alejandro es un jugador que se siente en casa sobre la arcilla mediterránea y que había llegado hasta esta ronda en un estado de forma notable. El encuentro entre dos españoles siempre tiene una carga especial. No hay deferencia, no hay cortesía, cada uno juega para ganar. Alcaraz lo resolvió en sets directos, con autoridad, en un partido que confirmaba que el murciano había encontrado una versión de sí mismo en Montecarlo que era diferente a la que había llegado al torneo, más maduro, más paciente, más letal cuando el punto le pedía serlo. Y finalmente llegó a la final frente a Lorenzo Musetti, un duelo histórico y una victoria con matices que logró el tenista del Palmar.
El domingo 13 de abril de 2025, la Cour Rainier tercera de Mónaco acomodó a un público que sabía que iba a ser testigo de algo especial. Al otro lado de la red de Alcaraz estaba el italiano Lorenzo Musetti, de 23 años, que había llegado a su primera final de un Masters 1000 en su carrera, derrotando en el camino al 10º del mundo Stefano Tsitsipas y al 8º del ranking Alex de Minaur. Y Musetti en el primer set jugó como si de verdad no tuviera nada que perder. Fue agresivo, preciso, dominante en los intercambios con su derechazo. El italiano tomó el set inicial 6-3, y en Mónaco, con el mar detrás y la historia del tenis mirando, parecía que la final iba a ser larga y complicada para Alcaraz. Lo que vino después fue la demostración más clara del crecimiento mental de Alcaraz esa semana. El murciano volvió a los vestuarios entre el primero y el segundo set, y salió siendo otro. Corrigió el porcentaje de primeros servicios, pasó del 66% al 78% en el segundo set, se acercó a la línea de fondo para restar con más agresividad y empezó a precipitar los errores del italiano. El segundo set fue un derrumbe de Musetti, 6-1 para Alcaraz. El tercero fue una agonía para el italiano, que en el marcador 0-3 comenzó a recibir atención médica por un problema muscular en la pierna derecha. Incapaz de moverse con normalidad, Musetti luchó, pero no pudo hacer nada. Alcaraz cerró 6-0. Resultado final 3-6, 6-1, 6-0 en 1 hora y 54 minutos. Carlos Alcaraz era el nuevo campeón del Rolex Monte Carlo Masters. Una reflexión que el propio Alcaraz tuvo en rueda de prensa se resumió en el espíritu de la semana. Esta no es la forma en que hubiera querido ganar el partido. Realmente me da pena lo de Lorenzo. Ha pasado una semana muy dura, jugó partidos muy largos. Me alegra de haber ganado Montecarlo por primera vez. Ha sido una semana muy difícil, con muchas situaciones complicadas y estoy muy orgulloso de cómo he manejado todo. Esa mezcla de competitividad máxima y empatía genuina es una de las señas de identidad de Alcaraz que lo hacen diferente a otros grandes europeos. Los datos nos mienten, y los de Montecarlo 2025 son un retrato fiel de lo que fue esa semana para Carlos Alcaraz. Conquistó su título número 18 tras esa victoria en Mónaco, una cifra absolutamente extraordinaria para un jugador de 21 años en ese caso. 6 títulos de Masters 1000 en su palmarés. Con ese resultado, Alcaraz quedó empatado con el ruso Daniil Medvedev como el 10º jugador con más títulos en la historia de las categorías Masters, desde 1990. 20 victorias acumuladas en la temporada 2025 en ese momento, convirtiéndose en el jugador con más triunfos del año en todo el circuito ATP. Dos superficies distintas en las que había ganado torneos en 2025, pista rápida cubierta de Rotterdam en febrero y arcilla en Montecarlo en abril. Fue el único jugador del circuito que había conseguido títulos sobre 2 superficies diferentes en esa temporada hasta ese preciso instante. 29 partidos a 3 sets celebrados en el torneo de Montecarlo 2025, el récord histórico del torneo en cuanto a partidos de máxima igualdad. Era la primera vez que Alcaraz ganaba el torneo en Montecarlo, completando uno de los grandes huecos que todavía existían en su palmarés sobre la tierra batida española. Y finalmente hay una frase de Alcaraz que dijo en la rueda de prensa posterior a ganar este torneo que sintetiza precisamente lo que aprendió esas semanas de tormenta. Mucha gente tiene expectativas muy altas sobre mí, probablemente quiere que gane casi todos los torneos. Va a ser difícil lidiar con ello, pero una cosa que he aprendido el último mes es que tengo que pensar en mí, en mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos. No importa lo que pase en la pista, si gano o pierdo, tengo que salir de la pista feliz. Esa declaración, pronunciada con el trofeo de Montecarlo ya en sus manos, era un mensaje directo a todos los que habían criticado su decisión de tomarse unos días en México. No era arrogancia, era la conclusión práctica de alguien que había probado que el descanso mental no es debilidad, es una herramienta de rendimiento. El entrenamiento de élite moderno lleva años estudiando el burnout deportivo. El síndrome de agotamiento en deportistas de alto rendimiento no es un tabú médico. Es una realidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno vinculado al estrés laboral crónico. Lo que hizo Alcaraz en marzo de 2025, parar, desconectar, priorizar las personas por encima del ranking, fue exactamente lo que necesitaba, y Montecarlo fue la demostración empírica más brillante de esa tesis. Para poner en contexto la magnitud de lo que significó ese parón y lo que vino después, Montecarlo fue solo el primero de una cadena de resultados extraordinarios. A ese título le siguió el Masters 1000 de Roma y Roland Garros también en la temporada de tierra, además de una final en el Conde de Godó de Barcelona. Meses después añadió el US Open, terminó la temporada con un registro global de 71 victorias y 9 derrotas y recuperó el número 1 del ranking ATP a final de año. Todo eso después de las vacaciones más criticadas del tenis. Ahora mismo, Carlos Alcaraz atraviesa por una situación que no es similar a la del año pasado, puesto que este año ya tiene en su palmarés el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Sin embargo, las 2 derrotas que ha cosechado
tanto en Indian Wells como en el Masters 1000 de Miami han hecho volver a saltar todas las alarmas. Lo que está claro es que Carlitos también ha reflejado que necesitaba parar un poco, necesitaba volver a descansar, volver a recargar las pilas para afrontar una gira de tierra batida que este año sí que va a ser exigente porque, como sabemos, defiende muchos puntos, alrededor de 4.300 del ranking ATP. Y lo que es más importante, defiende el número uno del tenis mundial ante un Jannik Sinner que lo tiene relativamente fácil para poder arrebatárselo. Lo que está claro es que Carlos Alcaraz comienza ahora la gira más exigente, pero a la vez en la que puede partir como máximo favorito para ganar todos los torneos que dispute. No olvidemos que la tierra batida, Carlitos es otro tenista. Pese a que domina absolutamente todos los registros del tenis en todas las superficies, lo cierto es que el tenista del Palmar, en la superficie que más cómodo se encuentra, es el sobre la arcilla. Habrá que estar muy pendientes de cómo transcurren estos días, de cómo Carlos Alcaraz regresa después de ese breaking mental y sobre todo habrá que estar muy pendientes de cómo inicia su defensa del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te pareció la hazaña que realizó el año pasado Carlos Alcaraz en este Masters 1000 de Montecarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.